Hechos y razones. Usted, que ya conoce los acontecimientos, quiere saber el por qué. Pues si la historia sin principios es mero relato, los principios sin historia son estériles. Hechos y razones. Reflexiones sobre la realidad actual desde una mirada filosófica de Mario Ramos Reyes. Hechos y razones. Buenos días, queridos amigos, queridos alumnos. Esta es una pequeña charla que voy a tratar de resumir, por lo menos quizás una primera parte y una segunda parte, de 30 a 40 minutos sobre un tema creo que es fundamental, que es el tema de los modelos políticos, modelos de pensar dentro de la tradición de la filosofía política, o que comúnmente se llaman los paradigmas, esas, digamos, visiones de conjunto que, como quería muy bien Platón en ese método visual que nos tenía acostumbrados, mostrar las líneas maestras que se han elaborado a través de los siglos y que han condicionado el pensar político de ideologías, algunas cosmovisiones, algunas maneras de ver la realidad. Entonces, yo creo que esto es importante, digamos, esta charla espero que sea de importancia y sea mucho fruto para aquellos, por un lado, que se dedican a la política de manera activa, aquellos que se dedican también al derecho, a los juristas, y todos aquellos, evidentemente, que han dedicado su vida o les interesa el problema de la filosofía, especialmente de la filosofía política. Yo creo que aquí es la reflexión que estos paradigmas nos van a llevar, es tratar de entender un poco o tratar de impostar la situación del Estado constitucional contemporáneo, la democracia liberal. Sabemos que una reflexión sobre esto, que es una reflexión en el fondo sobre el derecho, sobre ese orden, digamos, objetivo, como decía muy bien Santo Tomás, que es un poco el nervio de la reflexión sobre el mismo derecho. Creo que eso es una expresión de Ronald Dworkin, el filósofo americano. Y yo creo que eso es muy importante porque es un poco buscar o rastrear el fundamento de las cosas. Ahora bien, dos cosas yo creo que es importante recalcar antes de comenzar. Por un lado, es advertir, digamos, que mi reflexión no va a centrarse fundamentalmente por lo que se puede llamar un punto de vista, una perspectiva interna. Interna es un poco cómo es ese mecanismo de la realidad político-jurídica y cómo funciona, para encontrar dentro del mismo sistema qué es lo que lo justifica. Eso es lo que decía el filósofo del derecho, el gran teórico del derecho americano, Hart. Pero tampoco voy a abocarme al estudio de las realidades externas, las raíces sociológicas, sociales, muy importantes sobre estos modelos políticos, que es algo que es muy del apetito fino, digamos, de los politólogos, es muy necesario. Yo no soy un politólogo en ese sentido, sino aquí me voy a buscar más bien a una mirada desde la filosofía política. Por lo tanto, es una mirada evaluativa, es una mirada normativa, y que tiene que ver mucho con los valores, la estimación que podríamos hacer en el juicio respecto a esos modelos que había dicho antes. Ahora, puede haber en esto una tentación. Yo creo que esta es la tentación y la advertencia que hace muchos años había leído que hizo el filósofo, el gran filósofo
del derecho argentino, Carlos Nino, sobre la tendencia que a veces existe de parcializar un poco la mirada, parcializar la mirada incluso interna del sistema jurídico-político, la cuestión externa, pero también el parcializar, digamos, cuando uno mira esos valores, reducirlo todo a los mismos. Yo creo que eso es un peligro y una tentación propia del análisis, digamos, porque en última instancia yo creo que no somos y no tenemos los ojos de Dios. Entonces a veces tenemos la actitud de parcializar. Yo creo, voy a tratar de no hacer eso y ver un poco en el sentido global, a servir una visión de conjunto. Yo creo que eso es importante advertir. Entonces, todo esto, todo este, digamos, análisis se va a tener digamos, de visión fundamental dentro del predicamento de lo que hoy es la democracia liberal. Y a describir así parcialmente algunos aspectos, no todos, por eso digo parcialmente. La democracia liberal que se caracteriza fundamentalmente como su centro el pluralismo. Y el pluralismo supone no solamente un pluralismo ideológico, yo creo hasta pluralismo más allá de lo ideológico, de cosmovisiones, de visiones del mundo, de las convicciones últimas e íntimas de los seres humanos. Y esa democracia liberal contiene dentro de sí fundamentalmente la representación de esa ciudadanía, sus intereses, que son los partidos políticos. Puede haber una exageración o no en esos partidos políticos, una confianza o no en esos partidos políticos, pero no puede no tener esos partidos políticos. Yo creo que eso es una afirmación que debe tener clara. En segundo lugar, existen ciertos valores en ese sistema democrático y justamente es un poco el motivo de reflexión desde esos valores de una normatividad de la filosofía política. También existe un intercambio propio de esa democracia que, remontándonos a Aristóteles, es la capacidad de la palabra, de la argumentación. Si hay algo que caracteriza esa funcionalidad humana, como diría Aristóteles, es la capacidad de la argumentación, del logo, de la palabra. Y en ese intercambio hay un diálogo. Yo creo que eso es fundamental en esa comunicación. Ahí vienen muchos modelos tan ricos de democracia comunicativa o diálogo comunicativa en los últimos 30 o 40 años. Y también yo creo que existen planteamientos en esa democracia de cuáles serían sus fundamentos. Y yo creo que aquí hay un problema no solamente de filosofía política, yo creo que hay un problema de epistemología, hay un problema de teoría del conocimiento, hay un problema de principios. Es decir, de qué tipo de democracia estamos hablando. Una democracia que se construye a partir de ciertos postulados, de ciertos ideales, en el sentido tradicional kantiano, o estamos hablando de una democracia que nace de una experiencia propia y de la politicidad del ser humano, como en la tradición de Aristóteles. Yo creo que ahí hay dos formas de entender la realidad que son difícilmente compatibles. Tienen elementos en común, eso yo no puedo de ningún momento dudar, pero también hay cuestiones incompatibles que han llevado realmente a ciertos pensadores actuales, como Lester McIntyre, a hablar de una crisis profunda del sentido ético de las democracias liberales. Pero eso es otro tema interesante que por el momento no vamos a entrar. De cualquier manera, utilicé un término que yo creo que es importante aclarar antes de entrar básicamente en nuestro análisis, que es el término de paradigma.
A veces uno dice, bueno, ese es un término que se remite a ese modelo que dice Platón cuando él representaba la realidad de las cosas sensibles, cuando él habla del orden de la sensibilidad del cosmos, hay este tos, aquello que se podría percibir con los sentidos. Y entonces ahí estaban las cosas perecederas, las cosas que se generan, crecen, se reproducen y perecen, esa visión de la realidad inmediata que tiene Platón, y luego esa realidad de donde nacen los modelos, las esencias propias de las cosas que percibimos con los sentidos. Es el mundo, el orden del intelecto, el orden de la inteligencia, donde están esas ideas, esos tipos puros esenciales, repitiendo un poco al francés Etienne Gilson de la realidad. Y ahí está el mundo de las ideas. Y como que nuestro mundo sensible es una copia borrosa, imperfecta de ese mundo ideal. Entonces, ahí en Platón hay una escisión del mundo, una división del mundo. Y entonces avalamos muchas veces el paradigma, es referirle a ese mundo ideal, donde están las ideas de belleza, la idea del bien, la idea de justicia, y todo aquello que existe en nuestro mundo es una mala copia, un pálido reflejo de esa realidad. Entonces, en ese sentido se habla un poco de paradigma, y vamos a hablar un poco en ese sentido. Pero no solamente Platón elaboró dentro de, por supuesto, dentro de la concepción metafísica de la realidad. Estaba el ser humano, donde estaba el Estado, donde estaba la política, donde estaba la epistemología, el reino de la opinión, el reino de la ciencia, etcétera. Hay una serie de vertientes tan ricas que van a ser motivo de largo debate en la historia de la filosofía hasta nuestros días. Pero más cercano a eso, quizás los que me están oyendo tendrán más familiaridad al respecto. Yo creo que aquí el tema es el tema que cuando oímos de la palabra paradigma nos refiere un poco a ese filósofo historiador de la ciencia, Thomas Kuhn, americano, que hacia el año 1962 aproximadamente, publica aquel famoso libro sobre las revoluciones científicas, donde habla justamente de paradigma. Y en la visión o la lectura que hace Kuhn, es muy interesante porque habla de que el cambio de esos modelos que se han dado a lo largo de la historia, de formas de pensar en un tiempo determinado, son superados, son modificados y cambian muchas veces de manera fundamental, no por una cuestión de orden racional estrictamente, no por una orden digamos, de búsqueda de una verdad, y que una mañana, de manera inesperada, alguien encuentra la vuelta, digamos, a ese misterio que estaba buscando, sino que muchas veces ese cambio de forma de pensar viene por otras vías, viene por las vías de los afectos, de la emoción. Los afectos y la emoción pueden ser impulsados por problemas económicos, crisis y transformaciones económicas que van condicionando de tal manera la comunidad humana, que lleva poco a poco y a veces acelera los cambios en la forma de pensar, en esa cosmovisión que los seres humanos tienen en ese momento determinados. Es decir, hay hechos históricos que poco a poco van
minando, socavando lo que fuera el anterior paradigma, generando problemas económicos, crisis de tipo afectivo. Eso, por supuesto, afecta el intelecto. Y se produce un cambio de paradigma. Y podemos ir incluso más profundo, con mayor profundidad. Hay problemas de orden teológico que van a afectar también formas de pensar histórica, afectadas o influidas por problemas económicos. Los problemas económicos generan formas de comunicación, de acercamiento comunitario. Eso afecta el carácter y eso modifica el modo intelectual de acercarse a la realidad. De modo que esos giros que se producen de manera llamativa en la historia, en los paradigmas científicos, en el paradigma de la filosofía, no obedecen solamente una cuestión de orden intelectual. A veces los filósofos, los que enseñamos filosofía, tenemos un poco una suerte, yo digo, de orgullo, de decir, no, es una cuestión del pensamiento. Imagínense el vuelco del conocimiento o de la filosofía que trajo René Descartes en el año 1618, 1620, cuando con su primer principio que él descubre de la racionalidad como una forma de entender la realidad, que el axioma del pienso luego existe. Uno dice, bueno, es una elaboración intelectual donde Descartes especula a través de una serie de alternativas, es decir, va sopesando ciertas alternativas, si está dormido, si esto es una cuestión del genio maligno, y después se les enciende la lamparita de su inteligencia privilegiada y tiene en cuenta el primer principio que revolucionará la ciencia y la filosofía. Esa es una interpretación, yo creo, demasiado optimista, demasiado racionalista, demasiado intelectualista del cartesianismo, que posiblemente alguno de esos elementos tenía. Pero para que Descartes se ubique en ese contexto que le inspire para pensar de la manera en que hizo, tuvieron que existir ciertos hechos históricos claves y teológicos. El hombre se encontraba en un momento de incertidumbre porque la Tierra, como se dice, ya no ocupaba un lugar privilegiado en el universo. Los descubrimientos que se habían hecho durante un siglo habían dado una inestabilidad a la conciencia que el hombre antiguo tenía respecto a ser y la Tierra, ser el centro del universo. Ya no es la seguridad que tenía, por ejemplo, el modelo de Ptolomeo, que en Aristóteles de manera se da de suyo, ¿verdad? Tampoco había la unidad religiosa. Comienza mucho antes, 50, 60 años antes, la crisis que nos arrastra con la reforma, y por lo tanto ahí viene también una crítica que va a venir a través de Martín Lutero de algo central en la filosofía anterior, que es la racionalidad. Recordamos aquí la crítica que hace, yo creo que muy interesante de Lutero respecto a las posibilidades de la razón humana en Aristóteles. Realmente Lutero no tenía una mirada realmente muy amistosa de Aristóteles. Bueno, entonces hay otros elementos históricos
sociales, teológicos, que van a influir, van a condicionar de tal manera en que Descartes comience a pensar dentro de un contexto. Entonces hay elementos que van a promover ese giro fundamental que va a ser el giro de ese paradigma, y va a venir el paradigma del individualismo epistemológico, digamos, moderno, el subjetivismo o la subjetividad, quizás sería mucho más precisa decir. Bueno, con ese esquema yo creo que estamos muy abiertos, o por lo menos nos abre el camino para dar esas pinceladas generales de los paradigmas. Yo voy a dar 3 paradigmas dentro del pensamiento de la filosofía política. El primero es posiblemente, no posiblemente, el primero es lógicamente, aquel que nace de la filosofía clásica, la filosofía de Aristóteles, la filosofía de Platón, de Aristóteles, y podemos retrotraer hasta el mismo Sócrates, y en donde se elabora un paradigma, un modelo de pensar de la realidad política que tiene características muy salientes. Y eso va a durar fundamentalmente en la Edad Media. De nuevo, la advertencia es que voy a dar grandes lineamientos. Por supuesto que hay matices. Por supuesto que Aristóteles no era Platón. Por supuesto que Santo Tomás le va a agregar una serie de elementos al pensamiento, incluso de Aristóteles, que él tenía como el filósofo. Por supuesto, de nuevo, finalmente, a San Agustín no es estrictamente Platón, pero en todos ellos hay una suerte de familiaridad de ciertos elementos comunes, que serían los siguientes. Voy a dar por lo menos 8 rápidamente para que nos ilustre un poco en ese paradigma. En primer lugar, el orden político o el orden jurídico político. Ahí viene un poco no digo una separación, no hay una separación precisamente, podemos distinguir, pero están íntimamente relacionados. El orden jurídico político es fundamentalmente un orden práctico. No es un orden que nosotros decimos especulativo, teórico. La política se hace, pero no se hace de manera arbitraria, no se hace de manera meramente emocional. La capacidad práctica o la inteligencia práctica, como dice Aristóteles, es una inteligencia que hace, y al hacer es porque conoce. Entonces hay una racionalidad práctica. Y si hay una racionalidad práctica, hay un fin, hay un telos. Y ese telos tiene que estar conforme fundamentalmente con la función propia de aquel que hace la política. ¿Quién es el que hace la política? Bueno, el individuo humano, el ser humano hace la política. Ahí viene un poco la noción que tiene Aristóteles de que la política es una actividad del sujeto humano. Las abejas no hacen política. Entonces, ¿qué es el ser humano? Es un animal político. Animal político digamos, en su propia esencia. Entonces, ¿qué es lo que este animal político que tiene esa politicidad, esa no solamente capacidad de entender, sino de actuar, es buscar algo que está propio en él, a través de su racionalidad? Y en el fondo lo que está buscando es la plenitud de ese ser. Y uno dice, bueno, ¿cuál es la plenitud? En Aristóteles va a ser la contemplación de la verdad. Ahí hay toda una elaboración que Aristóteles hace fundamentalmente en la Ética a Nicómaco, en donde
sintetizando un poco, ¿cuál es su hipótesis? La hipótesis que de parte de Aristóteles es que la realidad como tal, que uno la ve y que comienza a conocerla, es una hipótesis de una realidad, digamos, buena, que me asombra. Es el asombro, es el estupor. Entonces el hombre actúa. ¿Y qué es lo que quiere el hombre fundamentalmente? ¿Qué es lo que le mueve? Y es el deseo. El deseo de encontrar aquello que hace que las cosas sean lo que son. Buscar un poco el fundamento de las cosas. Y en última instancia, no solamente buscar teóricamente el fundamento de las cosas, también es el actuar de tal manera que uno llega a su plenitud, que es la felicidad. Entonces, ¿qué es la política? La búsqueda de la felicidad. Esto da realmente muchas implicancias que no quiero entrar en este momento, pero simplemente para dejarlo ahí por el momento. Pero es importante también remarcar que si el hombre es esencialmente político, hay un deseo de felicidad, de plenitud, el método, digamos, de la política es un método muy empírico en el mundo clásico. Aristóteles en eso, el mismo Platón, hay una suerte de comparación de los sistemas. ¿Por qué se compara? Para saber cuál de ellos es mejor, cuál de ellos realmente posibilita la plenitud de ese individuo humano. Allí hay diferencias, evidentemente, entre varios de ellos, pero fundamentalmente yo creo que el tema ahí es lo que se dice en filosofía clásica, la tópica. La política es el arte de encontrar respuesta adecuada a un problema y existe más de una solución. No hay un esquema de reglas que uno pueda aplicar para cada caso. En todo caso, hay que examinar cada situación, por lo tanto, es la tópica. Ahora, esa tópica, ese lugar donde uno está debatiendo, supone, y ahí viene un poco la política, supone el diálogo, supone la confrontación de argumentos. Por eso es una política argumentativa, que utiliza la confrontación, que utiliza la dialéctica. Eso lo debemos al inicio socrático, va a ser desarrollado por Platón muy bien, y Aristóteles lo va a llevar incluso esa dialéctica a una formación de un razonamiento lógico. Y ahí entramos ya todas las implicancias que eso tiene. Pero en el caso de la política, esa argumentación no va a ser una argumentación como podemos tener en las ciencias, decimos hoy en las ciencias duras, la física, la química, sino que la política como dije, una ciencia práctica del hacer, buscando la felicidad, su modo de argumentación es la retórica, porque lo que busca es la persuasión, el persuadir. Es una comunidad que está construyendo su sistema político, y entonces ese nivel de argumentación de los casos a través de una dialéctica, de un intercambio, pretende o aspira a persuadir. Por lo tanto, esa demostración de esas verdades que uno busca en política no tienen el mismo valor axiomático que uno puede tener en la matemática, por ejemplo. El político no es matemático. El político no es un biólogo. Aunque es importante señalar, creo, que la elaboración que hace de la política Aristóteles le viene un poco de su lado y de su vocación de biólogo. La manera en que él compara las constituciones
de 150 constituciones de la antigua polis griega. Es un poco comparar las especies para ver qué tienen de común. Yo creo que eso es una enorme labor comparativa que busca realmente no elaborar conceptos, digamos, de principios utópicos y después aplicar la realidad, sino ver un poco la observación. Quizás en Platón había un poco esa tendencia, pero no de una manera muy dogmática. Otro punto, yo creo que característica, que no es la tópica, no es la retórica, que es un poco la concepción que tienen los griegos y los antiguos del bien. Si el ser humano busca el bien presupone la felicidad, se supone entonces que el bien es aquello que todos deseamos. Nadie se levanta la mañana pensando que no va a perseguir el bien. Puede ser que los medios que uno elija no le lleven a ese bien que uno persigue, pero ese bien es algo que se puede poco a poco descubrir de qué está constituido. Y eso yo creo que es muy importante. Hay toda una reflexión que se hace sobre qué es lo que constituye el bien. Posiblemente en el modelo en el cual nosotros estamos inmersos hoy, tratar ni siquiera de imaginar o de plantear una cuestión del bien suena para muchos de nosotros ininteligibles, pero no para los antiguos. Y de eso podemos colegir otro principio que está en ese modelo, que es una cosa, que es el siguiente. Una cosa no es buena porque es deseada, sino que es deseada porque es buena. Es deseada porque es buena. No es buena porque es deseada. ¿Qué existe ahí en esa afirmación? De nuevo, la hipótesis de que la realidad está ahí. La realidad puede ser conocida. La realidad está constituida por ciertos elementos propios que la constituyen. Hay toda una metafísica del realismo, de la realidad, de la cual el individuo que la conoce forma parte, pero el hombre reconoce esa realidad, reconoce que actúa, reconoce que hay un deseo, reconoce que hay un deseo de alguna plenitud y esa es la felicidad. Y entonces la realidad nos enriquece con ciertos bienes y estos bienes hacen que yo persiga, entonces desee esa cosa. ¿Hasta dónde desea? Hasta que yo esté satisfecho. Puedo satisfacer fundamentalmente en la plenitud esos bienes. En nuestra vida podemos tener una plenitud, digamos, al final de la vida, cuando hacemos ese balance, la idea un poco de los griegos. Es como que, y ahí podemos decir, hay otro punto, es como que el deseo es la culminación la felicidad es como la culminación racional del deseo. Tengo el deseo, busco a la realidad de las cosas que satisfacen, actúo con el fin de lograr y en última instancia logro esa eudaimonía, esa estabilidad propia que me da cierto gozo en la vida. Nunca plenamente, sino un gozo dentro de las posibilidades que me da una vida temporal, una vida finita. Y con esto yo creo que tenemos los elementos esenciales de ese pensar
de ese pensar clásico. De nuevo, repitiendo sumariamente, es una ciencia práctica. La realidad parte de la hipótesis de que esa realidad es buena. Existe el bien. La política supone la solución de problemas concretos, la tópica. Esa tópica supone un intercambio de puntos de vista, que es un poco la dialéctica, el diálogo, la confrontación, pero es una confrontación argumentativa que no está persiguiendo la verdad apodíptica de la realidad, sino la verdad retórica, la persuasión. También otro punto es que, de nuevo, el bien es lo que la gente desea, pero la gente desea una cosa, no porque es buena, sino que es deseada realmente porque hay una realidad ontológica que precede, y es la realidad misma. Y entonces esa realidad tiene ciertos bienes y lograr esos bienes nos da la felicidad. Y esos bienes son de orden material y de orden no material. Un cierto tipo de salud, un cierto tipo de bienestar económico. Hay una serie de ingredientes y que fundamentalmente nos va a llevar a la afirmación última que había hecho de que la felicidad entonces sería la culminación racional del deseo. Es racional entonces esa búsqueda, pero es una racionalidad práctica. En a principios del siglo XVI, XV, XVI, ese modelo clásico del pensamiento va a cambiar. Y va a cambiar de manera quizás acelerada por cuestiones, como dije anteriormente, sociales, económicas, religiosas, teológicas, morales de distintos tipos. ¿Y cuál es el modelo que va a suplantar, por lo menos va a suplantar en gran medida para la formación de la modernidad? El modelo clásico va a sobrevivir dentro de una suerte de genes recesivo del proceso histórico, pero va a sobrevivir. Y viene el paradigma, digamos, moderno, un paradigma cientista de un modelo de pensar diferente. ¿Cuáles serían las notas esenciales de esa visión? En principio, la política ya no se preocupa del bien del sujeto o del bien de la comunidad, si es fundamentalmente un arte. No es tanto una ciencia práctica, es un arte. Arte en el sentido creativo. Creativo, y no solamente creativo de encontrar la manera fundamental de captar el poder, sino mantenerse del poder. En ese sentido es fundamentalmente diferente. Eso es lo que cuenta. Por lo tanto, el método no va a ser un método que va a reducirse a esa tópica, a ese lugar, a esa discusión, a esa persuasión, sino es bastante diferente. Es el cálculo, es la táctica, es la estrategia. ¿La estrategia para qué? La estrategia para captar el poder. Aquí ya deja de lado la idea que tenían los antiguos de la felicidad, de las condiciones propias, de esa racionalidad que nace del deseo, etc. Aquí es el cálculo, que hace el poder. Aquí se va a ir dejando de lado poco a poco toda el ethos, aquello que presupone la actividad práctica en el mundo antiguo. Por lo tanto, ¿cuál sería, digamos, la diferencia fundamental aquí? Que la hipótesis de que la realidad está ahí me precede y me asombra, y la realidad es bella y es buena, como decía, y voy construyendo, va a ser suplantada con una hipótesis
bastante negativa de la realidad. El mundo es hostil. Y ahí uno puede poner ejemplos de ese modelo moderno, el de Hobbes, que sería el orden político. Bueno, el orden político nace de un orden natural. Y debe advertirse aquí de que se habla un poco del derecho natural, pero no es el derecho natural en el sentido de Aristóteles, aunque Aristóteles no está muy elaborado, pero mucho menos del de Santo Tomás, sino aquí es como que un estado previo que exige realmente ordenarse porque hay una suerte de hostilidad natural, aquello del homo homini lupus de Hobbes, de Thomas Hobbes. En Locke hay una idea mucho más positiva de ese estado natural, pero en todo caso se requiere con el fin de organizar la sociedad, no una suerte de politicidad previa, sino que existe un contrato, o exige, perdón, un contrato con el fin de ordenar y establecer la comunidad política. Por lo tanto, aquello supone de nuevo una suerte de inteligencia que va armando el orden político, el nuevo orden de las cosas. Hay si se quiere, una ingeniería social de un sistema que va a establecerse con el fin de proteger la vida, la libertad, la propiedad, etc. Por lo tanto, insistiendo un poco, hay una ruptura de lo que, ruptura de aquello que fue el deseo a mirar lo que las cosas son en su realidad más concreta, fáctica. Por supuesto, acá hay de nuevo, hay un vuelco y una concepción de la ciencia diferente, etcétera, que va a influir en toda esta manera de pensar. Entonces, de nuevo, la idea del bien no va a ser algo que nace de un deseo, hay una comprensión de la realidad, sino va, en última instancia, a ser fruto de un acuerdo, de un consenso, del contrato. Y se va a reemplazar fundamentalmente a toda la noción que se tiene de lo que es la moral no solamente individual o la ética del carácter o de las virtudes, y de todo fundamento que pueda tener de orden teológico en ese modo de actuar que tienen los seres humanos. Y por supuesto en esto, como se va dejando, entrando en sombras, digamos, esa moral clásica, o quizás, ¿no?, uno puede llamar una moral que tiene un sentido de politicidad, se comienza a dar una primacía a los derechos sobre el bien. Y esto va a generar, digamos, un gran debate en toda la modernidad que va a iniciarse desde Locke hasta la culminación del ideal de la modernidad con Kant, en su formulación, por ejemplo, del imperativo categórico, la paz perpetua, etcétera, su sociedad posible, y va a continuar elaborándose en el siglo XIX y que se va a ramificar en una serie de sistemas que van a ser tributarios de este modelo cientista moderno. Ahora, me soslayé, digamos, mencionar, y con esto quisiera brevemente terminar y para dar paso al último esquema. Aquí soslayé de nuevo al pensador que muchos tendrán en mente, que es Maquiavelo. Se puede decir muchas cosas de Maquiavelo, no quisiera entrar en ese punto. Maquiavelo es más rico de aquello que muchas veces se los critica,
pero en el sentido que es fundamentalmente uno de los teóricos del republicanismo, que quizás poco tiene que ver con aquello que se habla de maquiavelismo. De cualquier manera, también se puede ver en los textos de Maquiavelo esa visión un poco de ese paradigma cientista que va a rechazar el mundo clásico. Y simplemente para tener en mente esto, voy a mencionar un capítulo clásico en el Príncipe, en la obra de Maquiavelo, sobre el tema, digamos, del nuevo modelo no ético, digamos, de la ética no clásica de la política, que es el capítulo 15, donde se realiza esa ruptura intelectual, ruptura teórica, posiblemente. Ya existían muchas de esas formas que Maquiavelo está describiendo y después se van a exacerbar con el tiempo y van a tener un andamiaje teórico. Dice Maquiavelo sobre esa ruptura, dice, algunos se figuran con la imaginación repúblicas y gobiernos que nunca han existido. Se imagina, dice la palabra imaginación. ¿A quién se está refiriendo? Yo creo que está refiriendo a Platón. Se imagina. Es el lugar perfecto. Se imagina. ¿Qué es lo que se imagina? Una república. Un poco ese modelo así ideal. Pero nunca han existido. Tiene razón en ese punto. Platón nunca dijo que aquella idea que se tenía del lugar perfecto existido. Aristóteles, cuando va a cotejar la monarquía, la demagogia, la oligarquía, etcétera, va a cotejar una a la otra, tampoco dice, bueno, esta es. No, él va a mostrar ciertos modelos y después uno tiene que observar la realidad, es decir, cuál de ellas realmente se acerca o no estimativamente a aquello que ellos están describiendo o clasificando. Y dice que, de nuevo vuelvo a Maquiavelo, nunca han existido, pero hay una distancia tan grande del modo como se vive al que deberíamos vivir, que aquel que se adhiere por real y verdadero lo que sin duda debería serlo y no lo es, corre a una ruina segura e inevitable. Si uno, en vez de fijarse cómo la gente vive, si uno en vez de fijarse cómo la gente vive, comienza a reflexionar cómo debe vivir, en última instancia lo que está haciendo es abonando el camino hacia la ruina, porque hay que ser realista, la gente es corrupta, la gente es traicionera, la gente busca lealdades que uno tiene que comprar. Entonces uno dice, no, la gente tiene que comportarse, ser buen ciudadano. Eso es la ruina en política. Y es en ruina, ¿por qué? Porque de la política es la captación del poder, el arte, la táctica, el cálculo. Dice, y termino con esto, dice, por eso el príncipe, que desee serlo con seguridad, por eso el presidente, el líder que desee serlo con seguridad, debe aprender a no ser siempre bueno, sino hacer lo que exijan las circunstancias y el interés de conservar el poder. No dices debe ser malo. Dice simplemente hay que mirar las circunstancias. Fundamentalmente es un consecuencialismo. ¿Por qué? Porque el fin, ¿cuál es? Y bueno, es el poder. La circunstancia o el medio, bueno, depende. Depende si el electorado es bien honesto, trabajador y todo. Y utilizar lo que ellos hacen y cómo hacen, pero si no es, entonces yo voy a modificar. Entonces va a ser el fin condiciona los medios. El fin determina los medios.
Y eso es fundamentalmente lo que después devino en ser llamado el maquiavelismo. Entonces hay que calcular. Cuando hay que engañar, cuando no, no, etcétera, etcétera. Entonces aquí abre una nueva forma de pensar. Esto va a llevar a lo largo de la historia una serie de teóricos, desde maquiavelismos absolutos a maquiavelismos mucho más mitigados, débiles, soft, y hay otros totalitarios, etcétera. Sabemos que algunos totalitarios, que varios totalitarios alababan a Maquiavelo y su forma de entender la política. Y termino en el último paradigma, el tercero, que yo creo que nos puede ayudar también para ubicar un poco este contexto, que es el paradigma dialéctico. Paradigma dialéctico que va a elaborarse poco a poco al siglo XIX a partir de la gran interpretación de la historia que hace Hegel, que fallece en 1831 y posiblemente que elabora de manera acabada como una forma de proceso histórico donde la política va a ser simplemente una suerte de superestructura dentro del proceso fundamental de ese avance histórico a través de dialéctico, que es la interpretación que hace Marx, donde política ya no va a ser estrategia, ya no, mucho menos la búsqueda del bien, sino es conflicto, es polemos. Podemos retrotraer esta visión a la antigüedad clásica. Qué sé yo, se me viene siempre a la memoria Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso, que tiene una intuición de la realidad magnífica. Todo consiste en el devenir, y el devenir es la lucha de contrarios, y en el origen del devenir está la guerra, dice él. ¿Qué quiere decir? El polemos, el conflicto, y eso mueve el proceso histórico. Por eso aquí la noción de política es el conflicto, y ese es un proceso que se va elaborando histórico. Ahí viene la idea del materialismo histórico de Marx, que un poco invierte la noción que tiene Hegel, que es el espíritu en el proceso dialéctico. Pero de cualquier manera, el método de ese política como conflicto, el método ya no es la tópica, ya no va a ser la estrategia o la ciencia que va a calcular con el arte, sino aquí es el método dialéctico. Y más concretamente va a ser la lucha de clases. Y dentro de esa concepción de método dialéctico, lucha de clases, un tercer elemento fundamental va a ser evidentemente la lucha de una clase, y no solamente la argumentación. Acá no estamos en el mundo clásico. Acá ya no estamos en una suerte de paradigma cientista, como los modernos, sino que va a ser una clase liderado por un partido el que va a transformar el Estado. Y hay un sentido profético de ese pólemo, de esa lucha. Y siempre posiblemente aquí hay una conciencia de dónde se viene y dónde se va. El lugar de la política no es ir construyendo, digamos, como dicen los clásicos, la felicidad, no, está la última etapa. Ahí va a venir la parusía, ahí va a venir la utopía, que en el utopos no hay ese topos que dice Aristóteles, no está al final, ahí vamos a encontrar. Y entonces todo, perdón, el individuo humano ahí es alguien que se puede sacrificar para la plenitud de la especie. Todo esto eso es una forma totalmente distinta. Por eso muy bien, algunos observadores actuales dicen que un partido auténticamente de izquierda, aunque ese término es muy resbaladizo, pero un auténtico marxista, en el sentido dialéctico, es incompatible con un régimen político como la democracia liberal, que admite, qué sé yo, la persuasión, la retórica, incluso la
lucha por el poder propio, de un maquiavelismo mitigado, que yo creo que ese consecuencialismo mitigado forma parte de la democracia liberal contemporánea, pero es esencialmente una visión polémica, donde la realidad se da por el materialismo dialéctico, es incompatible con esa visión. Entonces, y esto uno puede abonar con otro punto que se le puede poner como otra característica, aquella famosa tesis 11 que tiene Marx, donde habla que los filósofos no han hecho más que interpretar al mundo de los anteriores. Es una interpretación, hay una hermenéutica para entender lo que las cosas son y actuar. Y no, eso es, digamos, eso es muy aristotélico, eso es muy, o Descartes, que trata de un poco encontrar el primer principio, eso, la ilusión de la modernidad. Lo que se trata es de cambiar. Lo que pasa es una transformación, darle otra forma, y la forma donde el ser humano se va a reconciliar con su misma especie, va a llevar a la superación de qué, de aquello que nos esclaviza. ¿Y qué es lo que nos esclaviza? Lo que son las alienaciones, lo que me enajena, me hace ser lo que no soy, como diría mi querido maestro Adriano Irala en su famosa tesis sobre las alienaciones de Marx. Es decir, algo que me hace ser lo que no soy, y yo recupero mi propia identidad, lo que yo soy. Bueno, yo creo que aquí con eso termino. Yo creo que me excedí un poquitito, pero traté de poner en una sola clase, pensé que iban a ser dos, pero con esto yo creo que tenemos fundamentalmente tres modelos que tienen sus variantes concretas en todo el sistema democrático actual. Y con esto termino, uno puede ver esto en el funcionamiento de la democracia o el Estado constitucional democrático contemporáneo, en cómo actúa, cuáles son sus fundamentos y cuál es el debate al interior, en donde podemos circunscribir a estas visiones, digamos, de la política, entre una democracia mucho más liberal, que su contenido de la democracia liberal o del Estado constitucional, una visión más ideológica que lleva desde esa perspectiva, quizás con elementos clásicos, y otra que lleva, digamos, a una afirmación mucho más de una democracia populista, que puede llevarnos a una visión más dialéctica de la realidad, donde rechaza toda esa suposición de neutralidad que tiene de la democracia. Es decir, aquí puede haber una lucha entre una visión dialéctica de la democracia populista, puede haber un constructivismo ético, digamos, una racionalidad muy moderna, muy kantiana, la visión de la democracia, y puede haber gente que tenga una visión del realismo clásico, el realismo ético. Entonces, esas visiones se encuentran en conflicto y en debate. A veces, cuando hablamos de democracia, realmente y quizás formalmente estamos utilizando la misma terminología, pero no de contenido. Y mucho menos cuando nos referimos al contenido de esa democracia. Y termino con esto. Contenido en el sentido estimativo de los valores. Ahí entramos en un enorme conflicto que se da en los grandes choques y grandes, digamos, conflictos que nos ha llevado la democracia actual. Y con eso termino. Les agradezco mucho y espero que sea de provecho esta pequeña charla. Un gran abrazo a todos y nos vemos en otra oportunidad.